Que el Señor me les bendiga, mis queridos y apreciados hermanos en Cristo Jesús, y a todo usted que me escucha por este medio, por este canal. Hermanos, ha llegado el momento que yo voy a compartir con ustedes un testimonio tan poderoso, hermanos, que muchos de ustedes van a quedar impresionados, como igualmente yo lo hice en algún momento de mi vida. Quiero leer la palabra del Señor en Isaías 10:27. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Antes de compartir o dar inicio a este testimonio del cual yo les he venido diciendo en otros videos que quería compartirles y que era de suma importancia y que era un testimonio el cual usted jamás ha escuchado en su vida y que por primera vez lo va a escuchar, hermanos, quiero que si usted inicia escuchando este testimonio, yo le invito a que lo termine de escucharlo para que usted vea el poderío y la grandeza del Espíritu Santo y la forma en que Dios trabaja para libertar a su pueblo. El día 23 de marzo subí un video, hermanos, de urgencia que dice: urgente revelación 2020 para los ministros de Dios. Hermanos, en esta revelación yo quiero definitivamente compartirles de que hay una parte en la revelación donde les comento de que el Señor me da una palabra profética siendo las 9:25 de la noche, la cual yo escribí, hermanos, y yo le dije a mi esposo que Dios me había dado una palabra profética, pero que no se la iba a compartir a él, sino hasta que Dios me confirmara si realmente esta palabra era para darla de urgencia, era para ya o si era para otro tiempo. Pero resulta que yo no le compartí la palabra, sin embargo, Dios me inquietaba a orar constantemente y eso fue lo que hice. Empecé a orar constantemente y cuando eran las 12:46 de la madrugada, mi esposo tiene una revelación donde el Espíritu Santo lo lleva a un lugar muy alto, era un lugar sumamente altísimo, y él dice que ve un tubo semejante a un atril, era un tubo gigante, dice que traspasaba las nubes del cielo, y él empezaba a subir, y durante él subía, este tubo dice que le costaba subir, pero que él se aferraba mucho y que la voz le daba ánimo de subir. Cuando él empezaba a subir y a subir, dice que él logra subir, pero entonces fue que se dio cuenta que este tubo era semejante, dice, a un atril, como cuando uno hasta la bandera de alguna nación, y tenía que llegar hasta la cúspide, o sea, hasta el pico, hasta lo máximo, hasta la cima, y ahí escucha la voz del ángel de Jehová, porque él dice que en su revelación él escucha al ángel que le dice que tenía que coger lo que estaba en la cúspide de ese tubo. Y sin embargo dice que él logra cogerlo, y cuando él ve dice que era algo como un lapicero, tenía la especie de un lapicero, más o menos dice que medía unos 10 centímetros, un poco más, pero que él no está seguro en la medida, pero él dice que lo que ve es como la especie de un lapicero que en la punta dice que tiene, era como un bombillo. Y tenía también el diseño de una perla preciosa como un diamante, y era color púrpura y estaba encendido. Dice que el ángel le dice que coja eso que está en la cúspide y que tiene que traerlo. Entonces él llega, lo coge y lo mete al bolsillo de su pantalón, y en ese momento dice que él baja, pero cuando él baja dice que él siente que el coso era como que tenía aceite y empezó a resbalarse hasta caer, pero él dice que él sentía que era más fácil subir que bajar, era algo sumamente impresionante. Cuando él baja de ese lugar, dice que él va a caer a una ciudad que era como una ciudad semejante a Europa, pero que al mismo tiempo tenía un parecido a Estados Unidos, y en ese momento él cae en el techo de una casa. A la par de ese techo donde él cae hay una iglesia cristiana. Pero dice que cuando él cae en ese techo había un indigente que le pedía ayuda, y él en cierta forma dice que él buscaba la forma de cómo ayudarle. Cuando él baja de ahí, entonces él entra a la iglesia y encuentra una niña, dice que era sumamente bella, era una niña con
como que usted vea las facciones o la apariencia de una niña norteamericana. Tenía sus ojos azules, era rubia, dice que era muy linda y que la niña con ojos muy tristes le habló diciéndole que le ayudara, que ella estaba muy triste y angustiada. Entonces él le dice que en qué forma le puede ayudar, y en ese momento es cuando él sale, dice, de ese lugar, y la niña empieza a mostrarle las montañas o los montes, y habían muchas casitas de campaña. Entonces la niña representa verdaderamente la iglesia del Señor, que está cautiva y que necesita con urgencia la ayuda de nosotros como ministros de Dios. El indigente representa, hermanos, la gente con grandes necesidades. Cuando una persona se ve en los techos o en lugares altos, es porque hay altares de destrucción sobre esas personas. También yo tengo muchos videos de mucha importancia aquí, como es la importancia de los sueños y las visiones en la guerra espiritual, que también les voy a estar dejando el link en este testimonio en la cajita de descripción para que ustedes puedan entrar y ver, hermanos, informarse muy bien de lo que es, cómo está conformado verdaderamente esta estructura. Sin embargo, hermanos, debido a eso, quiero decirles que hace algún tiempo el Señor a mí me venía hablando, y para confirmar verdaderamente que esto es tan de Dios, este video que yo subí el 23 de marzo, hermanos, tiene mucha relevancia con mi sueño del día domingo 14 de abril del 2019. Cuando el Señor me llevaba en un sueño, yo me encontraba con mi hermana mayor en mi casa y otra sierva, y en este momento yo les comentaba que Dios me mostraba unas señales en el cielo antes de su venida, y que yo les decía que como señal el Señor me mostraba unos seres como extraterrestres que volaban y se mantenían en los aires. Ellos tenían el poder de mantenerse en los aires. Después que yo había visto un monte verde que caía a la tierra, y un árbol pero seco era su tronco que caía también. También vi un edificio que salió de la tierra y era muy alto, era tan alto, era el edificio más alto de toda la tierra, y en ese momento era derrumbado. Pero también vi que el día se pondría color rosa, que esa era la última señal que el Señor me daba. Me quedaba yo en la puerta esperando las señales, y enseguida 4 estrellas cayeron del cielo y una cayó a mis pies, y era grande y cubierta como escarcha dorada. Yo la cogí en mis manos y la puse detrás de mi puerta. Yo en ese momento se la mostraba a mi hermana, y en ese momento también pasó algo, que cuando yo veo en el centro de la tierra caían 3 estrellas, más la que caía a mis pies eran 4, pero la que cayó a mis pies era escarchada, era dorada como el oro. Después, en ese momento, también vi que había muchísimos escombros en la tierra. Luego también vi que a mi alrededor habían árboles secos, y enseguida el día se empezó a poner como color rosa. Los árboles echaron flores y como colores rosas, como los narcisos y los jazmines, tal como el Señor me había mostrado en la revelación, y yo se la contaba a mis hermanos en un sueño. También había un manto verde delante de mí, y salían muchas voces de adoración angelicales con un canto que decía: me has dejado entrar a tu corazón. Yo estaba sumamente quebrantada y no paraba de llorar. En ese momento entré a mi casa y escuché la voz de mi madre que me dijo: hija, ya está listo todo, está listo el olivo, el trigo y la linaza. Me desperté quebrantadísima llorando en esa ocasión. Sin embargo, yo no podía comprender lo del sueño, sino, hermanos, esto como confirmación, ¿verdad?, de lo que es el testimonio que yo subí el día lunes 23 de marzo del 2020. Ahora sí, yo quiero empezar con lo que es mi testimonio, y era necesario que yo dé como inicio relatando un poco más acerca de esta revelación y esta palabra profética, porque mi testimonio tiene muchísimo que ver, hermanos, con todo esto.
Aclararles también que esto de la visión donde yo veía a mi madre dentro de mi casa cuando yo llevaba la estrella, quiero decirle que es simbólico porque mi madre falleció en Cristo hace muchísimos años, por lo tanto ella es simbólica, pero también que los árboles, ¿verdad?, representan personas, los árboles secos que yo veía que luego echaban flores y el día se ponía como color rosa. Eso significa que los árboles al echar ese tipo de flores es la iglesia del Señor que iba a volver a levantarse nuevamente, ¿verdad? Iba a volver a echar frutos. Y también el día color rosa representa cuando todo sufrimiento pare, cuando ya la iglesia sea libre. Yo sé que muchas personas han estado esperando este testimonio con muchas ansias porque han querido saber cuál ha sido el misterio que me ha rodeado entre todo esto. Bueno, mis hermanos, mi testimonio comienza a través de una revelación que el Espíritu Santo me mostró a finales de octubre del año 2016 y a través de una serie de sueños que formaron las piezas importantes de ese rompecabezas, ya que cada vez que tenía un sueño era muy relevante, pero no entendía su interpretación. Tampoco comprendía a profundidad el mensaje de lo que Dios quería hablarme. Sin embargo, todo tenía sentido. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, el ser humano, no tiene la capacidad de entender a Dios porque somos seres humanos con sabiduría e inteligencia, pero muchas veces limitada por la falta de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que realmente no logramos entender el buen propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. En ese momento quiero decirles que el Señor venía hablándome acerca de quitar la cubierta o de revelación. Y el término hebreo gala significa quitar la cubierta, descubrir o quitar el velo, que significa que es igual a revelar y se utiliza en pasajes como en Deuteronomio 29:29 y muchísimos otros versículos de la palabra del Señor. También tiene como significado como la acción y efecto de revelar, como manifestación de una verdad secreta u oculta o manifestación divina. Hermanos, cuando conocí a Dios, mi primer amor con Él fue muy fuerte, de tal manera que me gustaba demasiado en guerra espiritual, pero yo desconocía las dimensiones y los niveles que existían en la guerra espiritual. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, en Efesios 6:10 al 17, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino dice la palabra del Señor que es contra todo principado, potestades, gobernadores, huestes de maldades de las tinieblas. Hermanos, sin embargo, esta palabra obviamente, ¿verdad?, es muy conocida entre el pueblo del Señor. Sin embargo, el Señor siempre me mostraba ponerme la armadura de Dios, porque yo les he dicho en otros videos que la armadura del Señor no es para guardarla, sino que es para ponérsela, para que usted se la ponga y para que usted le dé un uso, porque la armadura de Dios no ha quedado estipulada en la palabra del Señor nada más como para que la declaremos, sino que hay que ponérsela. Resulta que como no conocía las dimensiones de la guerra espiritual, el Señor me hablaba siempre de muchas formas, pero la que no entendía era yo. De tal forma que siempre pensé que era una guerrera y creí estar preparada para la misma. Muchas veces tuve experiencias espantosas y en una ocasión, después de ministrar una guerra espiritual, después de orar y acostarme a dormir tipo 12 de la noche, sentí que una presencia entró a mi habitación y se acercó y tocó mi pierna izquierda. Y enseguida sentí cómo se dormía casi todo mi cuerpo y pedí a Dios su presencia y enseguida me soltó. Me levanté a orar y nuevamente tenía mis ojos cerrados tipo 1 de la madrugada y otra vez la presencia alaba mi espíritu y de pronto se me fue la respiración y sentí la muerte a tal grado que me vi muerta, pero el Espíritu Santo nuevamente me libró y me suspendí del trance, del sueño y me levanté muy rápido a guerrear. En esta ocasión el Espíritu Santo me reveló que eran brujos los que trabajaban y trataban de quitarme la vida en medio de mis sueños. A través de todo ese sinnúmero de situaciones, el Señor también me hablaba en sueños, hermanos. Por eso es muy necesario que nosotros tomemos como arma la sangre poderosa de Jesucristo y el nombre de Cristo. También, hermanos, tiempo después,
También tuve la experiencia que sentía que alguien se paró por la puerta de mi habitación y me sacó de mi cuerpo para matarme. Y yo en el espíritu me sostuve de la puerta y grité un no rotundo y regresé a mi cuerpo. Hermanos, yo les voy a comentar todas las experiencias que yo tuve para que ustedes puedan entender precisamente todo el testimonio, porque es de suma importancia para usted que esté escuchando ese testimonio, para que usted empiece y abra Dios el entendimiento, hermano, de lo que el Señor quiere mostrarnos y quiere que nosotros entendamos cómo trabajan nuestros enemigos en contra de su iglesia. Tiempo después también tuve la experiencia que sentía que alguien se paró por la puerta de mi habitación, como les decía, era constante, era muy constante, que tal vez yo sentía que me recostaba y sentía que alguien me presionaba y me ahogaba, me asfixiaba. Infinidades de veces tenía las experiencias que alguien me ahorcaba en mis sueños para matarme y eran constantes, eran presencias inmundas. También Dios me revelaba que eran brujos que venían en viajes astrales. Yo nunca los veía, solamente sentía las presencias y ellos venían a quitarme la vida por mandas, por personas que pagaban por verme muerta o por brujos que el diablo los mandaba a hacer, digamos, ese trabajo. Dios, sin embargo, me mostraba su gloria y su amor en todo esto, que estaba presente para librarme de mis enemigos, y todo era parte del rompecabezas y de su buen propósito, y era parte de las llaves que tiempo después me entregaría, parte de su conocimiento y poder sobre las obras del diablo y todos sus servidores. Por eso está escrito en 1 Corintios 2:9 lo que el Señor me dijo: cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. En eso quiero decirle que fueron seguidas las guerras que tenía, y con el transcurso de los años ese amor mermó debido a que eran muchas las pruebas en mi vida, muchos ataques de mis enemigos, y fue decayendo mis fuerzas, mis ánimos se apagaban. Porque realmente, aunque yo creía fielmente en el Señor, no sabía a fondo qué era lo que estaba sucediendo conmigo. Por tanto sufrimiento en mi vida personal, matrimonial, familiar e incluso a nivel ministerial. Estando en ese tiempo, aunque enamorada del Señor, sentía que había algo más en mi vida. Mi amor mermaba porque no tenía ánimos ni fuerza para orar, adorar al Señor. Y por eso no se incrementaba la visión y el propósito de Dios, ya que cuando hay ataduras en nuestra vida es difícil saber dónde radica la raíz de nuestros fracasos. Desde muy joven siempre tenía sueños donde yo guerreaba fuertemente con demonios y con múltiples espíritus demoníacos, pero aún así, cuando vine a Cristo, fui comprendiendo lo que dice la Escritura en Efesios 6:10 al 17, y aún así no sabía ni me imaginaba cómo trabajaban esos ejércitos que nos habla la Biblia, ni mucho menos las estrategias y armas que usan en contra de las personas para destruirlas. Pero con el tiempo Dios empezó a revelarme en sueños muchas cosas que estaban en mi contra, pero aunque cancelaba todo lo que yo veía, lo que Dios me mostraba, realmente hacía falta algo que me confundía, y yo le preguntaba siempre al Señor que por qué era lo mismo y era repetitivo y continuo. En el año 2016, a finales del mes de octubre, Dios me saca de mi cuerpo para llevarme a dar un paseo en el mundo espiritual y al mismo tiempo para prepararme en el trabajo que debía hacer años más tarde. Después de orar en esa noche, me acosté y me dispuse a dormir sin saber lo que el Señor tenía preparado para mí, aún escribiendo. Y aún cuando empezaba yo a escribir toda la visión, luego que el Señor me trajo, y aún cuando yo también empiezo a grabar este testimonio, hermanos, aún así, cuando empiezo a grabar, no puedo contener esas lágrimas al recordar que una cosa me conllevó a otra. Me acosté y de repente salgo de mi cuerpo, el Espíritu Santo me saca y el Eterno me veía y me cuidaba, y yo, sin darme cuenta, no podría imaginarme ver la forma en la que Dios me amaba. Este día sentí como penetré por medio de la tecnología y me vi entrando como en una máquina semejante a la computadora, y fui llevada hacia un hueco como un abismo. No sé la distancia que bajaba, solo recuerdo como si fuera hoy que descendía a una velocidad increíble. Era un lugar oscuro, muy oscuro y tenebroso bajo la tierra. Yo sentía temor, pero sabía que no iba sola, el Espíritu Santo iba conmigo.
Llegamos a un lugar muy profundo de la tierra y me paró el Señor frente a una cárcel donde vi un principado, un demonio como de 3 metros de altura, y estaba con cadenas y candado la cárcel donde se encontraba. Tenía la apariencia de una mujer con bata de color negro. Yo empecé a observar todas sus facciones, su cabellera, y llegaba hasta los pies. Su cuerpo era grueso, sus manos y sus pies eran rocosos, su cara era gruesa, sus ojos eran rojos, que al verme se salían y entraban de sus cavidades, su nariz como un cerdo y su boca era alargada y salía de ella una lengua grande y aguda. Sus uñas de las manos eran garras enormes, y este demonio, al verme al frente de él, me miró con odio y me gritó: maldita, ven para formarte, estirando más bien sus brazos hacia mí y estando yo frente a este demonio. Esos brazos eran largos, y en este momento entró en mí una gran autoridad de parte del Espíritu Santo, y le respondí: maldita eres tú, yo ya fui moldeada por el Espíritu Santo, y que el Señor te reprenda. Cuando yo le dije esas palabras, cuando terminé de decir esas palabras, se abalanzó sobre mí de una forma agresiva y muy violenta, pero las barras de su cárcel no le permitieron alcanzarme. Yo retrocedí hacia atrás, y al no poder tocarme, vi de inmediato que se volvió hacia otra cárcel que estaba junto a la de este demonio, con mayor enojo y rabia. Y cuando mis ojos vieron que había en esta otra cárcel, vi entonces a una mujer totalmente hermosa y bella. Era como una reina que vestía ropa de reyes. Su vestido era de color azul preciosísimo, era largo hasta los pies, sus sandalias de oro, tenía sobre su cabeza una corona de oro cargada de perlas preciosísimas, un manto cruzado en blanco sobre su pecho, y en sus brazos cargaba un bebé hermoso en gran manera. El bebé era rubio, como de entre 9 meses a 1 año, y tenía cabellos dorados, era largo y su rostro era maravilloso. El demonio gritó volviéndose en contra de esta reina, y cogió de los cabellos al bebé, y el bebé gritaba con gran dolor. Su llanto conmovió mi espíritu en gran manera, y en sus garras traía consigo arrancando los cabellos de aquel bebé. Los gritos que daba aquel niño era desesperante. Volviéndome hacia el demonio, y al ver que la reina no hacía nada, entró en mí ese espíritu de violencia y gran ira que salía desde mis entrañas, y le grité al demonio con voz en cuello: suelta a mi bebé. Y le grito: no lo toques más, te lo prohíbo, suéltalo. Y comencé a soltar el cabello de aquel niño que tenía agarrado entre sus garras. Yacían muchos caídos en el suelo, muchos de sus cabellos. Mientras el niño daba fuertes gritos desesperados de dolor, yo también sentía gran dolor al verlo llorar. Comenzó una guerra insoportablemente violenta entre este demonio y yo, hasta que logré soltar los cabellos de aquel precioso bebé, mientras mis lágrimas caían sobre mi rostro. Fue en ese momento que fui llevada a otra escena, y me veía en un campo que sobre la tierra había una tapa metálica redonda y muy enorme, tipo acero, y el Espíritu Santo me dijo: levántala. Yo dije: Señor, esto es muy pesado y yo sola no podré hacerlo. En ese momento vi que venía hacia mí un siervo, amigo, colega ministerial que tiene un ministerio evangelístico, y venía corriendo, y le dije: ayúdeme a abrir esto, y lo levantamos juntos. Y fue impresionante, porque lo que observamos era un túnel lleno de ropas de todo tipo de color, tallas diferentes. Había ropa de adulto, de anciano, de jóvenes y de niños. Había ropa de todo tipo, y un olor fuertísimo a gasto, a canfín, salía de ese lugar. Escuché una voz enseguida que me decía: corre y saca las ropas y tiéndalas rápido y ponlas a secar. Me vi entonces sacando las ropas y tendiéndolas, y aquel varón y yo nos turnábamos en la labor que hacíamos. Cuando terminábamos de sacar y de tender las ropas, escuché nuevamente la voz que me decía: corre, toca las puertas de los hogares y arrebata a las doncellas y corre por ellas. Me vi entonces nuevamente corriendo a gran velocidad con aquel varón. Tocaba las puertas de los hogares. Cuando abrían las puertas, arrebatábamos muchas doncellas que se representaban más bien como niños y niñas. Esa voz me decía: corre con ellas porque ya se termina el tiempo. Y yo veía que las llevaba en las manos, mientras la gente se sorprendía de lo que pasaba, cuando inmediatamente el Espíritu Santo me lleva a otro lugar.
En esta parte, antes de ir a la otra escena, hermanos, quiero aclarar, ¿verdad?, que esto confirma una vez más a lo que el Señor nos ha llamado conforme esta palabra profética del día 23 de marzo del año 2020 que el Señor me dio y que yo subí este video a mi canal. Entonces esto confirma una vez más que era esta guerra la que se tiene que librar para que su iglesia sea totalmente, quede en libertad y que la iglesia del Señor sea restaurada por completo y sea sanada. Me veo entonces en un valle o campo de batalla y me encontraba en posición sur y veía venir del norte un gran ejército de soldados montados a caballos. Era en gran manera gigante, el batallón se acercaba hacia mí continuamente. Venían muy rápido y avanzaban hacia mi dirección. Cuando observé más de cerca, entonces vi que un gigante venía al mando como un líder y que traían consigo unas armas poderosas tipo ametralladoras, cañones, lanzas, y ellos venían con furia, y el que venía al mando dijo: vamos contra los graduandos. Yo no entendía absolutamente nada y me sorprendí y me pregunté: ¿cuáles graduandos? Entonces en el momento me vi vestida con un traje de color azul rey semejante a los que usan la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Observé las mangas de la camisa, que era de manga larga, muchas credenciales y en mi pecho una medalla de oro, en mis pies unas botas militares y sobre mi cabeza tenía un birrete de graduación. Cuando el líder de ellos gritó: vamos contra ella, ella es una graduando, sentí gran temor y dije: Señor, ¿qué haré ahora? Yo estoy sola y ellos son muchos. La voz nuevamente me dijo: tú no estás sola, vuelve tu mirada atrás de ti. Y volví mi rostro hacia atrás y vi un ejército conmigo y todos eran soldados con sus birretes sobre sus cabezas, montados en caballos blancos, y le dije: vamos a la guerra, vamos contra ellos y no tengan miedo. De repente inició una guerra exageradamente violenta. Ambos bandos peleábamos fuertemente y la guerra cada vez se intensificaba, de tal forma que muchos de mis jinetes y sus caballos caían heridos. Yo les animaba diciendo: no se rindan, levántense y sigan guerreando, no podemos doblegarnos. Ellos entonces cobraban fuerzas y se levantaban. También vi una nueva escena y esta vez me llevó el Espíritu Santo a otro lugar donde vi supermercados colapsados de gente haciendo filas de kilómetros de largos y muchos periodistas y camarógrafos al pendiente de lo que acontecía. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté: ¿qué está pasando aquí? Me respondió: hay mucho caos porque no hay alimentos en ninguna parte, al mismo tiempo que me veo en un banco donde mi esposo solicitaba sus ahorros de una cuenta bancaria. La cajera le indicaba que le mostrara sus manos. Él se las mostraba y ella con movimientos de cabeza le decía que no. Él entonces discutía con ella fuertemente y al ver esto me acerqué y le pregunto a mi esposo: ¿qué está pasando aquí? Y él me responde: ella no quiere entregarme mi dinero y ella se justifica rápido. Yo no puedo entregarle el dinero de sus ahorros que él tiene en esta cuenta bancaria porque, vea señora, me dice, hay una nueva ley que su esposo no cumple, por eso no es posible entregarle sus bienes. Le pregunto a aquella mujer: ¿cuál es la nueva ley? Y me dijo: él no tiene la marca en sus manos y tampoco en su frente. Lea, me dice, aquel cartel que se encuentra en la pared. Y fui y decía: ninguna persona que no tenga la marca impregnada en su mano derecha o frente no podrá retirar sus bienes de ninguna sucursal bancaria. Atentamente, nueva orden mundial. Yo pregunté: ¿desde cuándo sucedió esto? Ella me indica la fecha, pero no lo recuerdo. De un momento a otro entré en mi cuerpo dolida, cansada y muy agotada, y mi cuerpo estaba sin fuerzas, como cuando usted pelea con alguien literalmente. Me sentí confundida y pregunté al Señor: Señor, ¿cuánto tiempo falta para que todo esto acontezca? Me respondió entonces la voz: solamente 3 días de Dios faltan para que todo esto acontezca. Le dije: Señor, ¿cuántos son 3 días? Y todo quedó en silencio. En esta ocasión, mis amados, quiero comentarle que debido a la magnitud de la revelación que fue tan poderosa, yo tuve una semana en un estado donde estaba muy contrita espiritualmente y muy espantada de todo lo que yo había visto, de la guerra en la que yo había venido. Y envié a llamar por orden del Señor como 30 ministerios a mi casa. Vinieron como 30 pastores, profetas, apóstoles, venían de todo. Ellos se reunieron aquí conmigo y yo les comenté la visión. Les conté definitivamente toda la revelación y oramos juntos.
Bueno, después todos se fueron y tiempo después el Señor me dio la interpretación de esos sueños y aquí les comparto. La tecnología es una espada de doble filo, puesto que si la usas para bendición, por medio de ella alcanzaríamos a gran número de personas en la predicación y reconciliación de la iglesia con Dios. Esto era lo que yo me representaba, como la computadora y la tecnología. De igual manera, si se usa mal, traería gran cantidad de espíritus de destrucción en contra de su propia vida, como adulterios, fornicaciones, divorcios, asesinatos, homicidios, secuestros, relaciones impropias o inicuas o prostitución, etcétera. Hay muchísimos espíritus de destrucción más. Por eso me veía entrar por medio de ella o a través de una pantalla que parecía una computadora. El lugar por donde fui llevada no es más que regiones de cautividades donde las personas son llevadas por medio de muchas circunstancias de su vida y de su diario vivir, no importando su edad, credo, idioma, cultura o nacionalidad. El demonio que vi en su cárcel es el que gobierna las almas a través de la tecnología y el entretenimiento, y el propósito más grande es destruir a la humanidad, utilizando medios donde las personas pasen su tiempo o el mayor tiempo posible enfocados en cosas ajenas a buscar el rostro del Señor. La mujer que se encontraba presa en la segunda cárcel representa a la iglesia de Jesucristo. El bebé representa a nuestros hijos, nuestros frutos, incluso a las almas que reciben a Dios. Yo misma representaba la autoridad y ministerio pastoral y profético que tengo como responsabilidad de rescatar a las ovejas de los lobos rapaces y poder ser sensible con ellas como Jesús lo es con nosotros. Por eso el demonio peleaba contra mí para destruirme y supuestamente él para formar mi vida en pecado y transgresión, pero el Espíritu Santo es el que forma a su iglesia. El túnel en la tierra representa el infierno y un entierro totalmente grande y regiones de cautividad donde son enterradas y metidas las ropas de la iglesia, que también representan las vestiduras de la iglesia, los dones, los talentos y ministerios. Sacarla y tenderla representa la liberación, la sanidad y la restauración de la iglesia. El gaso canfín es un elemento de fuego, de avivamiento. Si la iglesia se prepara para Cristo en santidad, una vez que ya esté preparada, viene el fuego de Dios o el avivamiento del Espíritu Santo. Esta sería la oportunidad de tomar la defensiva ante el reino de las tinieblas y sería total y universalmente libre. Además que vendría el día de Pentecostés en ese tiempo. Tocar las puertas de los hogares y llevarse a las doncellas representa la evangelización, la intercesión y el arrebatamiento de las almas para Cristo a un alto nivel de libertad. Las doncellas representan las almas y traerlas a los pies de Cristo también, y dedicar gran parte de la evangelización en este tiempo es el mandato de parte del Señor. Mateo 28:19 dice: y les dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera escena del valle o campo de batalla representa el tiempo de cumplimiento de esa revelación y de este tiempo. En mi vida personal, por lo cual estoy testificando que más adelante les sigo compartiendo, ¿verdad?, todas las visiones, porque es muy importante que usted entienda este testimonio, hermanos, para poder llegar a la parte que yo quiero que usted conozca y quiero compartirle. Quiero también compartirle todas estas visiones y las experiencias vividas para que vean que todo tiene una relación. Los supermercados y las filas de personas en gran magnitud representan un tiempo venidero y tiempo de escasez, incluso los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de hambre, de racionamiento de los alimentos y control extremo del nuevo orden mundial y tiempos finales. Así, confirmándolo así, la otra escena que se me permitió ver de los bancos y la aportación de la marca de la bestia para ejercer derechos de tus propios bienes. El tiempo de los 3 días son simbólicos y son tiempos y días de Dios. La parte de la guerra espiritual en el campo viene a cumplirse en el año 2019, del cual este testimonio se basa, pero es muy importante incluirlo en esa segunda y tercera parte de mi testimonio, para que usted comprenda cómo es la inteligencia de nuestro Padre, que nunca nos enviará a hacer nada sin su capacitación y su aprobación. En esta parte de la visión también quiero hacer un énfasis, hermanos, que tiene muchísima relación y confirma una vez más la palabra profética que el Señor me dio este 23 de marzo, ¿verdad? Que está en el video, revelación urgente o palabra profética para todos los ministros de Dios. Cuando el Señor me decía que había que reventar y destruir el altar mayor que tenía cautiva la iglesia y el entierro mayor. Ahí el Señor me confirma una vez más el túnel que me había
había mostrado en el año 2016. Por lo tanto, hermanos, eso queda una vez plasmado, que es confirmado y es certero que de parte del Señor viene toda esta revelación. Luego de este tiempo hubo mucha preparación por medio de sueños, visiones, palabra escrita y palabra audible del Espíritu Santo, palabra que enviaba a mi espíritu también. En una ocasión me vi en un sueño que llegué a un lugar y entré en un edificio muy grande de muchos pisos y estaba blindado con puertas y ventanas oscuras. Era un lugar muy moderno y con mucha elegancia. Todo su interior y sus detalles eran finísimos y habían muchísimos ascensores. Yo me dirigí a tomar uno cuando de repente aparece frente a mí un personaje muy alto que medía al menos 1,85 m o casi 2 metros de altura. Era delgado, cabello lacio, castaño, de piel blanca, con traje negro y corbata. Él mira su fijada en mí con mirada intimidante, con manipuladora, y al mismo tiempo esa mirada era como amenazante. Yo hice lo mismo y pensé, este es Jared Kushner, y en el momento que yo digo esto, yo dije también, este es el anticristo. Su parecido, hermanos, era en gran manera similar, pero un poco más centrado en años. Calculé de 33 a 35 años. Él ejercía gran poder mental y con un gesto llamó soldados, y yo entendía, según mi discernimiento, que le decía síganla, y empezaron a perseguirme. Yo salí corriendo de aquel lugar y corría a una velocidad no sé a cuánto, y era increíble como yo corría mientras aquellos soldados corrían tras de mí. Y yo me escondía de ellos y me vi escondiéndome detrás de rocas y muros. Desde ese entonces continuaba el Señor preparándome en sueños lo que iba a acontecer tiempo más tarde. Dios siempre me ha hablado en sueños y pensé que era muy necesario escribir mis sueños para pedir la interpretación al Señor y ver el cumplimiento de ellos. La importancia de los sueños y las visiones para la guerra espiritual. Hermanos, yo tengo un video con este título precisamente porque fui guiada por el Espíritu Santo a subir este video a mi canal de YouTube. Igual aquí le voy a dejar el link en la cajita de descripciones para que usted lo pueda escuchar y pueda aprender de ello. Aunque mis sueños eran más continuos en guerra espiritual, no entendía nada de lo que Dios estaba hablándome en mis sueños. Pensé que era solamente guerra espiritual en medio de ellos. Vine a ver que a finales del mes de febrero del año 2019 tuve un sueño que fue de mucho impacto para mí, de tal forma que me levanté de mi cama atemorizada y confundida, preguntándole al Señor qué significaba. En esta ocasión soñé que veía en los cielos sobre las nubes un camión de guerra. Atrás le seguía una tanqueta de guerra en su orden, otro camión que transportaba un batallón de caballos blancos con sus soldados, y ellos apuntaban hacia la tierra en una ciudad y disparaban balas con sus armas. Y yo decía en mis sueños, vienen del norte y van para el sur. El día 23 de marzo del año 2019 soñaba que veía huecos debajo de la tierra en el terreno donde está construida mi casa, en la parte esquinera de ella. Me acercaba porque querían saber qué provocaba el hueco, y enseguida vi una niña. A la par de ella una computadora, y yo le gritaba a la niña, cuidado, ahí está un animal que hace hueco debajo de la tierra, y la llamaba en mi sueño, y llamaba también a una amiga y uno de mis hermanos diciéndole, ha salido un animal debajo de la tierra, y se escondía debajo de una lámina de zinc. Mi amiga la agarró sin temor y ella la tomaba de la cabeza, y yo le gritaba, cuidado, porque el veneno de este animal no es en la cabeza sino en la cola. Mi hermano también la tomaba en sus manos, y fue ahí donde observé detenidamente el animal, que era un reptil negro plano, su cabeza chata, redondeada, tenía dientes y pico fino, sus ojos eran redondos y medía entre 1 metro o 1,5 metros. En su cola tenía garras de metal que medía entre 10 a 12 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Eran afiladas y muy puntiagudas. Yo pensaba, con razón destruye todo muy rápido, porque él se metía siempre de los lados laterales de las casas y causaba gran temor. Era semejante a una serpiente. Los huecos que hacía medían entre 1 metro de profundidad, 2 metros de ancho y 3 metros de largo. También soñaba que un hombre que conozco
colocaba sobre el vehículo de mi esposo un gato muerto, un perro muerto y un caballo negro muerto. Yo preguntaba al Señor constantemente sobre su significado, ya que los sueños y las visiones eran muy constantes, donde veía que otro hombre que también conozco y Dios me había mostrado que era satanista, entraba por los techos de mi casa a robarse ropas, vasijas de plato, que se metía a los patios y se llevaba pertenencias mías de mi esposo, como ropa de cama, joyas, ropa interior y cosas semejantes que hay en todo hogar y de todas las personas, o que todas las personas más bien usamos. Y esos sueños eran como muy constantes. Aunque yo me levantaba en guerra espiritual, el asunto seguía y veía que me seguían. Muchas veces sentía que alguien me observaba durante mis oraciones y yo reprendía y se iba, y sentía que me rodeaban muchos demonios haciéndome la vida de cuadritos. Esta situación me tenía agotada y no podía tener paz, pero al mismo tiempo me daba mucha ira espiritual y yo guerreaba fuertemente. El 1 de abril del año 2019 fue el comienzo que marcaría mi vida para siempre por medio de otras revelaciones que Dios me mostró. Soñaba que estaba en la estación de un autobús o una parada y me encontraba con mi hija menor y mi esposo, donde supuestamente íbamos de paseo al mar. Hice parada un autobús que venía y él paró. Me subí y me senté en los asientos de adelante con mi hija, y en los asientos de atrás, en los asientos de adelante iba yo, precisamente mi hija en los asientos de atrás y mi esposo totalmente atrás del bus. A mi izquierda venía sentado un pastor de cobertura ministerial, un colega mío, y a mi derecha un hombre tatuado todo su cuerpo de cabello largo, y su apariencia era como un brujo y tenía una cinta en la frente y se reía de mí y me perturbaba. Esta presencia de ese ser era algo que molestaba demasiado. Yo le decía al pastor que este hombre me tenía sofocada y él lo volvía a ver muy serio y enojado. Él lo que hacía era burlarse de este tipo. Ahora nos bajamos del bus todos los ocupantes y eran muchísimas personas, y me quedé como hablando con mi hija en el sueño. Ya en ese momento me veo solamente con ella y nadie estaba a nuestro alrededor. Yo le dije: todos se fueron al mar y nos hemos quedado, corramos para alcanzarlos. Y corrimos y llegamos a la iglesia de este pastor, amigo mío, por el cual yo estoy bajo su cobertura pastoral, y más que toda esta iglesia donde él tiene bajo su autoridad. Llegamos a este lugar, al templo, y me topé con una puerta negra y la madre de él parada en la puerta. Le dije: venimos al paseo, pero se adelantaron y nos han dejado. Me dijo la señora: tienes que entrar por esta puerta para llegar al mar. Cuando entré no estaban, y veía afuera de un corral una cerda negra grande, y yo preguntaba: ¿se va a escapar este animal que está allá afuera? Salimos, y mi hija y yo luego cuando estábamos fuera de esta puerta, yo le dije: no están aquí, vamos a ir y adelantémonos y salgámosle adelante a todos. Y así lo hicimos. Luego vi que nos topamos de frente a un ejército que venía del lado este, mientras nosotras estábamos frente a ellos del lado oeste, vestidos con vestiduras blancas. Ellos se acercaban con esas vestiduras blancas largas, incluyendo al pastor colega mío, y el cual ellos cargaban un madero como de 3 metros de largo por 1 metro de ancho. Lo cargaban 4 varones, y este madero estaba vacío, y a la derecha de ellos 2 hombres cargando una cruz negra. Le dije a mi hija: ¿quién ha muerto? ¿Por qué vienen cargando ese madero? Y desperté. El día 2 de abril del 2019 tuve muchas visiones de plagas de animales como ranas, sapos, serpientes de todos los tamaños, lagartos y muchas bestias. A partir de ahí se intensificaron las visiones y revelaciones con brujos, que tenía constantemente muchas guerras espirituales. El 18 de abril del 2019 por la mañana, Dios me dirige a ver un video de guerra espiritual y fui guiada por el Espíritu Santo a destruir altares de brujería. Nunca había tenido conocimiento acerca de altares y entierros que usaban los brujos para trabajar y destruir y matar a las personas, y enseguida, ¿verdad?, el Señor me mostraba sobre mi cama 2 hombres. Uno era viejo y el otro joven, y ambos hacían un ritual de brujería sobre mi cama. Ellos danzaban alrededor de una estructura metálica tipo torre, y en la parte superior había una llave hacia abajo amarrada con cinta negra atada a la torre.
y otra estructura más que tenía en la parte superior un bombillo encendido. Me dijo, destrúyelo, y así lo hice espiritualmente. Vi una vela o candela blanca encendida sobre mis cosas personales como perfumes, cremas, etc. Pero en la cabecera de mi cama había un pergamino o rollo amarrado o enrollado con una cinta roja. Era un decreto que también tenía sobre la especie de una estatua de un Buda con una cinta roja en la panza, alrededor 2 manos unidas y un cupido que también hacía parte de esos altares. Había un perro negro canoso en la puerta principal de mi casa y otro perro negro echado en el muro del frente de mi casa. Y en total yo veía 8 velas encendidas, lo que representaban que eran 8 altares en mi nombre. Y el Señor me dijo, guerrea contra los 2 que están sobre tu cama y apaga las velas con las aguas del Espíritu Santo, con las fuentes de Dios, y quema los decretos con el fuego de Dios. En este momento, y también derriba todos los altares que están en este lugar. Así lo hice y declaré que los dejaba sin poder y las apagaba con el manantial de las aguas del Espíritu Santo y las dejaba sin autorización. En la visión bajé a golpes a los hombres y los sacaba de mi casa, y veía unas estatuas de un Cristo negro en una cruz, y el Espíritu Santo me dijo, destruye la imagen, y así lo hice. El Espíritu Santo me dijo que en todo esto era lo que estaban trabajando mis enemigos ocultos. Me dijo el Señor, están trabajando los brujos contigo, por eso no ves la luz de la esperanza y la libertad completamente en tu vida, porque todo ha venido siendo trabajado, el matrimonio, ministerio, tus hijos, todo, tu salud, todo. Hay en los altares de los brujos decretos de muchísimos años de muertes en tu nombre, me decía el Señor, destrucción en todas las áreas, familiar, matrimonial, finanzas, salud, ministerio, y no solamente altares, sino también entierros donde tienen tu nombre bajo decreto de muerte, y yo te enseñaré y te capacitaré para destruir todo lo que ellos construyan en contra tuyo y seas libre. Este día a la medianoche tuve una experiencia sobrenatural y sentí mientras estaba dormido una presencia muy fuerte, y me levantaba en el aire y me oprimía, y con mi mano izquierda bajándola hacia abajo al mismo tiempo. Yo le decía al Señor, le dije, Señor, muéstrame quién es este brujo, porque yo sabía en esta experiencia que era un brujo, porque yo sabía que era un brujo. Entonces el que me levantaba en el aire, en el instante el Señor hace que vuelva mi mirada hacia la persona que me tiene sujetada hacia arriba, y en el momento el Espíritu Santo me da una daga, y yo veo en ese momento el rostro. Fue cuando el Señor empieza a mostrarme el rostro de los brujos, y me daba el Señor la visión, y vi un hombre que era pelón o calvo, joven, de ojos pardos, y en el instante el Espíritu Santo me da una daga. Era la especie de un cuchillo pequeño tipo puñal, y tomándola con mi mano derecha me dijo, defiéndete, y la enterré espiritualmente sobre la cabeza de aquel hombre, y mis manos eran enterradas sobre el rostro, sobre la nariz de aquel hombre, y los ojos yo sentía donde lo rasgaba. En esta ocasión yo le decía las siguientes palabras: esta es la herida mortal de la bestia. En la misma madrugada escuché hablar un grupo de brujas que estaban reunidas, que levantaban decretos sobre las familias recitando la Biblia. Cuando me levanté por la mañana, noté algo extraño y algunas gotas de sangre sobre mis almohadas, y yo entré en temor y comencé a revisar mi cuerpo para ver si yo tenía alguna herida. Pregunté a mi esposo que si él tenía alguna herida, y no teníamos absolutamente nada. Recordando lo que había sucedido mientras dormía, entendí que era una guerra espiritual, pero que había sido herido aquel brujo que venía a intimidarme. Hermanos, quiero decirle que 3 semanas después encontré la daga o el cuchillo a 3 escasos metros entre el final de la sala de mi casa, en una parte literal del patio, y me acordé inmediatamente del cuchillo que Dios me dio, o de la daga que el Señor me entregaba. Todo esto, hermanos, es algo espiritual, pero que muchas veces Dios a usted le permite que las cosas literalmente sucedan a veces para enseñarle las dos partes. Al día siguiente vino a mi casa una sierva que yo la estaba capacitando en guerra espiritual, y me contó que tuvo una visión, que una mujer que estaba acostada sobre la tierra, esta mujer tenía el aspecto de una india y se quería levantar, ponía la cara de odio, pero sobre
de ella había una bandeja de plata repleta de frutos enormes, y eso estaba sobre su pecho y no la dejaba levantarse. También veía un perrito como el mío, un chihuahua, que estaba sobre unas gradas y no tenía ojos. Él estaba esquelético. Precisamente mi perrito enfermó de repente, aún dándole los cuidados requeridos, y tenía algunos meses que no ladraba, como si no escuchara nada, o como si estuviera deprimido al mismo tiempo. No quería comer y se había adelgazado muy rápido. Y el Señor me dijo: guerrea contra la mujer que no se puede levantar. 3 días después, esta mujer muere porque era una bruja que por años había trabajado no solamente en mi vida, sino también toda la Alameda o el barrio y lugares circunvecinos, por medio de la hechicería, sin darme cuenta, pero Dios me lo reveló. En estos días comenzó a desencadenarse una serie de revelaciones en las cuales Dios me mostraba cosas ocultas, y yo tenía tiempos que soñaba donde me seguían brujos, demonios, pero también espíritus de temores. Y el 27 de abril del año 2019 soñé que arriba de mi casa mi perrito y un perrito de la vecina se subían ambos al techo de mi casa, y mi hija, una de mis hijas, dijo: yo iré a ver qué pasa allá arriba. Ella subió, pero no regresaba. Entonces otra de mis hermanas me dijo: yo iré a ver qué está pasando. Y cuando ella subió, en una esquina del techo de mi habitación se hundió. Yo grité: cuidado, te caes, pero si lo haces caerás en el centro de mi cama. Y en el aire vi un muñeco vestido con ropas de bebé, con mameluco blanco, con decoración de chupetas, y su cara generaba gran temor porque era un espíritu de temor. Me levanté a guerrear y lo vi caer del aire y se metía debajo de mi cama. Yo seguía guerreando y él se oponía a salir y se posesionaba en el lugar donde acostumbró orar. Él gateaba en el piso mientras lo reprendía y se alejaba, pero regresaba y continuaba ahí aunque lo echara. Entonces, en ese momento, el Señor me muestra una visión de un pájaro negro y la estatua del divino niño. Seguí guerreando y vi el demonio en forma de bebé que gateaba en el piso debajo de mi cama. Mientras lo reprendía, se alejaba, y mientras seguía mi guerra, le decía al pájaro que le cortaba el pico y lo desplumaba. Vi entonces el pájaro que se iba desplumado y su pico se movía como hablando y lanzaba maldiciones. Y yo le decía: pero te vas en el nombre de Jesús, hasta que al fin se fue. Y el espíritu que gateaba y el pájaro, ¿verdad? El Señor me dijo: él es un espíritu de temor que lo enviaron usando una de las potencias más fuertes del satanismo. Que muchísimas serpientes de todas formas y tamaños caían de los aires alrededor mío, pero no me tocaban. En otra ocasión también me vi en un bosque y muchas serpientes negras estaban a mi alrededor, pero tampoco me tocaban, me tenían rodeada. Yo buscaba la salida y no la encontraba. Eran muy continuos mis sueños, que me veía donde llegaba a lugares desconocidos y no encontraba la salida o me perdía. Pero tiempo después el Señor me reveló que eran entierros en mi nombre, donde utilizaban elementos como fotografías mías, y los trabajos los hacían en lugares donde me veía perdida en mis sueños. Para mí es importante aportar todas estas experiencias para que usted pueda comprender mi testimonio. También muchas veces soñé que alguien me pagaba a mujeres para sacar fotos mías y luego para levantar los altares. El 28 de abril, después de orar con mi esposo y nos disponíamos a dormir, de repente tuve una visión y veía que entró una presencia a mi habitación y se acercaba a mí. Yo tenía gran temor, pero era una luz intensa, resplandeciente, y le decía a mi esposo: vea, es el Señor que está aquí. Dije: eres bello, lindo y hermoso, mi Señor. Vi entonces mis manos entrelazadas con las de mi esposo, y en medio de ellas vi en mi dedo pulgar un cordón blanco como la nieve. Era hermoso en gran manera, como si fuera un anillo. Y me dijo el Espíritu Santo: he bendecido tu matrimonio. Y enseguida sus manos colocó sobre mi cabeza algo que penetró profundamente, y sentí como una corona era colocada y dije sobre mi cabeza, y dije: Señor, gracias, eres lindo, mi amor. Y enseguida me dijo Salmo 103, 3, 4 y 5: Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus
tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entre las revelaciones que tuve, y quiero resaltar este sueño para que entendamos lo importante que son a la hora de la guerra espiritual, veía ataúdes y que unos hombres llevaban fotografías de mi familia, de mi esposo e hijas, y yo le preguntaba, ¿por qué usted trae esas fotos a mí? Me decían, se las mandaron y usted me tiene que pagar a mí. Entonces el Señor me da como interpretación del sueño que era que alguien había hecho entierros a mi nombre por venganza en nombre de mi familia. Comencé a tener visiones y me veía en una torre alta vestida con batas blancas como de psiquiátricos, cuerpos atados, amarrados a la moto de mi esposo, mujeres con dos sexos, y yo las desenmascaraba diciendo saber que ellas eran espíritus cubo y subcubo. También eran avergonzados en medio de los sueños. También un espíritu de muerte tocaba las puntas de mis dedos de las manos y yo sentía temor. Veía niños llorar de miedo y vientos contrarios que los azotaban. Tuve muchísimas visiones que alguien dejaba fotografías mías en hospitales y en los baños. Yo me regresaba a traerlas, pero también tuve muchas visiones donde mis hermanos vivos y a unos que han fallecido estábamos acostados en el suelo en forma de estrella y una malla que cubría alrededor de aquel lugar y muchos perros negros que rodeaban el corredor de la casa del lugar donde nosotros nos encontrábamos. Dios me venía dando interpretaciones de algunas cosas, por ejemplo la revelación que los perros negros representan espíritus de muerte y las serpientes grandes y viejas representan altares con muchos años de construidos, con espíritus de destrucción en todas las áreas y muerte, tanto espiritual como literalmente. El tiempo en que me enseñaba el Señor era bastante hermoso, pero al mismo tiempo que Él me venía enseñando todas estas cosas, también me enseñaba a guerrear en un alto nivel espiritual. El Señor fue aclarando mis sueños con el paso del tiempo a tal grado que vino la revelación más poderosa de mi vida. Para ese tiempo, en el año 2016, me enfermé de la nada con presiones altísimas y descompensaciones y sentía mucho cansancio. Muchos médicos me decían que lo mío era puro estrés, que no era nada importante. Me hacían exámenes de todo tipo y me vieron 7 médicos que al fin todos llegaron a la misma conclusión. Pero como la presión arterial era inestable, me mandaron a tomar enalapril de 5 miligramos. La desesperación se apoderaba de mí y pasaba constantemente con el tensiómetro para ver las tomas de presión y muchos dolores de cabeza que nada me lo quitaba. Tenía que inyectarme y así pasó el tiempo y tenía que visitar mucho la clínica porque me sentía muy mal. Muchas veces incluso el temor se apoderó de mí. También tenía miedo a no tomar el tratamiento porque pensaba que podía darme un infarto o un paro cardíaco. Incluso muchas veces tuve que llamar incluso a la ambulancia que tenía que recogerme en mi casa porque me sentía muy mal. Me recogían de emergencia. Me sentía sin el más mínimo deseo de guerrear y estaba completamente deprimida. Mi hogar se había convertido en un campo de guerra, un campo de batalla y desastre, porque yo no podía pararme con las fuerzas que siempre he tenido. En el ministerio también había mucho bloqueo. ¿Por qué no me paraba con esas fuerzas? Porque no tenía el ánimo de guerrear. Para el año 2019 el Señor tuvo la misericordia más grande que nunca pensé experimentar. Estaba trabajando y de un pronto a otro mi jefa me llamó antes de presentarme al trabajo y por teléfono me dijo: necesito prescindir de sus labores porque tal vez usted no comprende en este momento. Yo sé que usted es una buena empleada, usted es una persona muy capaz, estamos muy contentos con su labor, pero es una excelente maestra de la palabra. Agradezco mucho porque usted me ha enseñado mucho con amor y sabiduría la palabra del Señor, pero yo creo que este no es un lugar para usted. Creo que usted necesita hacer algo más que yo no comprendo qué es, pero realmente mi familia y yo estamos muy contentos con su trabajo y muy agradecidos. Pero hermanos, yo en este momento no comprendía que sin saber que esto que estaba sucediendo era de parte del Señor y que marcaría en mi vida una señal de Dios para lo que venía sin imaginarlo.
El día 30 de abril de este mismo año, soñé que un brujo me seguía para seducirme, pero al mismo tiempo para atemorizarme. Se acercó a mí y me dijo que no podría vencerlo. Si yo le dije, dile a Satanás que me transforme y seduzca a ver si puede, y te aseguro que no podrá porque mi Cristo vive en mí. Me seguía por todas partes y yo le temía y veía que lanzaban desinfectantes en mi cama y muchas porquerías más, pero yo no entendía por qué. Yo no sabía los elementos que lanzaban, que eran tipos que era basado a las mismas brujerías, y yo reprendía constantemente todo lo que lanzaban en contra mía. Una mujer en mis sueños me lanzaba sal a mi casa y yo le decía que Dios reprenda al diablo, y la mujer me decía, no lo reprendas, por favor, no lo hagas, y yo le repetía reprendiendo y le decía, yo soy la verdadera sal del mundo para que sepas, y yo en el sueño le lanzaba sal y ella huía. En este mes de marzo fue de mucha persecución y yo pasaba guerreando nuevamente, pidiendo a Dios fuerzas para hacerlo, hasta que llegó el día 4 de mayo. Soñé que había 4 brujos, 2 hombres, 2 mujeres, un hombre de piel negra y un hombre joven de piel trigueña, una mujer vieja en edad y otra era más joven. El hombre negro guerreaba conmigo de lejos porque no podían acercarse a mí. Los demás guerreaban igual con el primero, que era el líder, y el hombre negro me demostraba que él tenía poderes para transformarse o manifestarse en animales. Las mujeres enviaban espíritus de temor mientras todos me atacaban guerreando en el sueño. El Espíritu Santo me habló y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Pide 20 ángeles guerreros y tu canción será la sangre de Cristo tiene poder. Me levanté de mi cama y comencé a pedir al Señor, ¿verdad? 20 ángeles guerreros para cuidar mi vida y mi casa. También pedí otros 20 y que los enviara de 5 en 5 a destruir los tronos de esos brujos, que eran exactamente las 12 de la medianoche en ese día. Y le pedí al Señor también, el Señor también me decía, tu canción será la sangre de Cristo tiene poder y el nombre de Cristo tiene poder. Vi que me lanzaban una plaga de gusanos en una botella de aceite ungido que yo tenía y que un día antes utilicé para ungir mi casa. Al amanecer, al frente de mi casa encontré algo gelatinoso y verde. El día 5 de mayo el Espíritu Santo me dijo que leyera las escrituras, porque en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 2 y capítulo 3, porque toda esta palabra se cumpliría en mí cuando ores, me decía el Señor, decláralo, y así lo hice a partir de ese día. Quiero decirles que ya en este momento se están empezando a manifestar no solamente espiritualmente, sino ya literalmente todas las cosas. La palabra que me da el Señor en Zacarías 2 dice lo siguiente: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Quiero en esta parte yo quiero resaltar algo, que el ministerio que el Señor a mí me ha dado se llama Ministerio Profético y Apostólico La Nueva Jerusalén, y desde que el Señor me llamó al ministerio, este fue el nombre que Dios me dio. Aparte de eso, que también el Señor
vino a cumplir toda esta palabra. El Señor llamó Judá en muchas formas simbólicamente a mi hija menor. También Zacarías 3, el Señor me decía que leyera esta palabra porque también se iba a cumplir en mi vida. Y dice así la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas limpias. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Quiero resaltar algunos puntos conforme esta palabra que se vino dando así tal como el Señor a mí me lo dijo. Frente de mi casa tengo una higuera sembrada hace muchísimos años, y ha sido el único lugar de hecho donde ha pegado esta higuera, y también que era simbólica y que Dios sabía por qué, verdad, yo había traído esta higuera a sembrar a mi casa desde hace muchos años, porque era su propósito. Como les decía anteriormente, el ministerio que Dios me dio lleva el nombre Ministerio Profético y Apostólico a la Nueva Jerusalén. También otro de los puntos es que para en este momento 2 personas se sentaban a mi mesa a recibir capacitación de guerra espiritual. Otro de los puntos es que el Señor llamaba a Judá a mi hija menor, como le decía antes, y que el Señor puso también sobre mí una corona, como les compartí anteriormente. También otro punto es que todas las señales que Dios me había dicho se cumplieron. Este mismo día por la tarde tuve una visión después de orar. Un hombre que se acercó al muro de mi casa y dejaba algo, y me levanté porque a partir de ese momento yo empecé a declarar la palabra de Zacarías 2 y Zacarías 3. Y cuando yo empecé a declararla mientras oraba, entonces vi que ese hombre dejaba algo al frente de mi casa. Entonces yo me levanté y había un pedazo de luces de Navidad de color blanco con 7 bombillos con nudos en el centro, atando toda la palabra declarada con hechicería. A partir de ese momento se empezó a manifestar todos los brujos que no sé de dónde salían y dejaban cosas al frente de mi casa, al mismo tiempo que se manifestaban los demonios. La botella de aceite ungido que yo tenía en este momento se explotó y se desparramaba, la misma que utilicé un día antes para ungir mi casa, y vi un espíritu de muerte al frente de mi casa y lo reprendí, se fue. El día 5 de mayo por la noche soñé que yo veía en la esquina del muro de mi casa una estructura de metal como un altar, y estaba en el sueño con mi hermano mayor. Sobre él había un fósil de un tiburón o ballena, y alguien me dijo: tienes que destruir la estructura del norte. Yo le decía a mi hermano: hágalo usted, y él me responde: no, tiene que hacerlo usted. Yo le dije: bueno, si es así yo lo haré. Y mi hermano me dijo: pero tienes que saber que si lo destruyes todo se viene abajo. Y yo le respondí: entonces que se venga, no me importa. Me levanté sorprendida de mi sueño, aún sin comprenderlo. Quiero decirle que los altares son conocidos desde tiempos antiguos, y Satanás siempre ha sido un imitador de la obra original de Dios. La palabra altar tiene como significado y propósito lugar de
de sacrificio, y el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, según Éxodo 20:24, Levítico 1, 5 al 16, y también los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros podemos encontrar muchísima palabra en la Biblia para que ustedes sepan que esto es bíblico, porque también se conoce como altar a la piedra, que sobre ella se ofrecen sacrificios a la divinidad. A la palabra altar es de origen latín altare, de altus, que significa elevación, o a lo largo de los años los altares sufrieron cambios también en su estructura, y en principio eran hechos de montículo de tierra o piedra. En la palabra del Señor encontramos muchas personas que levantaron altares para el Señor, como Abraham, como Moisés, ¿verdad? Como Josué. Nosotros vemos también que para que veamos que todo esto también lo imita Satanás. En Segunda de Reyes 21:3 también encontramos que dice la palabra del Señor: porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, y levantó también altares a Baal, e hizo una acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. En el libro de Crónicas también encontramos, ¿verdad?, muchísima palabra acerca de altares que eran contrarios a lo que el Señor había establecido, o lo que los siervos del Señor, los profetas, hacían. Al amanecer del día 6 de mayo me levanté y pregunté al Señor: por favor, dime, Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, literalmente dime qué es lo que tengo que hacer. El Señor literalmente en este mismo lugar tenía sembrado una planta de salvia, y hablándome el Señor me dijo: destruye la estructura del norte, señalándome la planta de salvia. Y en este mismo día, bueno, no lo hice. El día 7 de mayo, tipo 6:30 o 7 de la mañana, decidí hacer lo que el Señor me había dicho que hiciese, y yo, sin saber qué pasaría, cogí un machete y comencé a cortar las ramas también de esa planta. El Señor me dijo: saca, en ese momento, ¿verdad?, me dijo que la cortara y que quemara la planta. También tuve una visión donde sacaba las raíces de esa planta como muestra que no quedara nada de poder, ¿verdad?, de esa estructura, ni tendría poder sobre mi vida. Y así lo hice. Me costó sacarla como 2 horas, pero lo logré. Ese mismo día solamente lo que hice fue cortarla y quemarlo. Lo que hice fue cortarla. Entonces en ese momento me acerqué al lugar y dije: en el nombre de Jesucristo estoy cubierta con la sangre del Cordero, y en su nombre destruyo toda estructura del norte. Y al instante entré a mi casa y me vine a orar. Me tiré al piso llorando y le dije: Señor, he cumplido. Mientras yo estaba adorando al Señor, me encontraba sola en mi casa y tenía mis ojos cerrados. Comencé a ver una visión, y mi mirada fue hacia el piso, y veo unos pies con sandalias de oro, y mi mirada siguió viendo hacia arriba lentamente, y vi unas vestiduras blancas resplandecientes hasta llegar a la parte superior, y vi al personaje más bello, más hermosísimo que nunca mis ojos habían visto, y me quedé sumamente impactada. Al ver su sonrisa tan dulce, sus dientes eran tan blancos como el mármol, destellaban luz en forma de estrellas, y su mirada era inexplicable. Sus ojos eran dulces, eran de color azules, pero cambiaba su color como el color del mar, entre azul, celeste, verde y verde agua. Era maravillosa su cabellera hasta los hombros, y color castaño, muy claro y ondulada. Él sonreía conmigo, y dije cuando pude abrir mis labios: mi amor, estás aquí. Mi amor, Espíritu Santo, mi amor eterno, mi Señor eres tú. Me extendió su mano y yo la tomé y me dijo: ¿sabes cuántas veces has muerto? Le dije: sí, Señor, yo lo recuerdo y yo lo sé. En mis pensamientos pensé 2 veces, porque literalmente fue así. En mi canal está este testimonio, para que usted también pueda entrar y verlo. Uno de los testimonios se llama 2 horas en el cielo, y luego está en regiones de cautividad, la parte donde está el testimonio y la revelación. Me preguntó nuevamente: ¿sabes el día que naciste? Y le dije: sí, Señor, sí lo sé. Y me respondió: hoy has nacido de nuevo. El Señor me dijo: por cuanto me has obedecido, nunca más será quitado el cetro de tu cabeza. Vuelve a levantarte
porque hoy pongo sobre ti los 7 ojos de Jehová, y te doy de mi poder para resucitar los muertos, dar vista a los ciegos, y a los mudos sean sanados. Todos los que estén enfermos sean sanados y los mudos hablen, me decía el Señor. Te doy de mi poder para libertar a los cautivos. Y me dijo, morirás por un rato y luego descenderás conmigo. En ese momento vi una visión como un gran dron en los aires, y observaba la tierra minuciosamente. El Señor me dijo, semejante a esos son los ojos de Jehová, todo lo ve, todo lo sabe. También me dijo, levántate y ve a tu habitación, acuéstate en tu cama, que hablaré contigo. Le dije, Señor, he peleado la buena batalla y también he guardado mi fe. Mientras yo estaba recostada en mi cama, él estaba sentado a la par mía. Yo le decía, Señor, ya no me importa si vivo 3 segundos, 3 minutos, 3 semanas, 3 meses o 3 años. Ya no me importa absolutamente nada. Él me responde, vivirás 30 años más. De hecho, los tiempos del Señor, hermanos, quiero decirle que nadie los entiende porque pueden ser simbólicos. También me dijo, toma en tus manos tu Biblia y entrégamela. Yo la tomé y se la entregué, y enseguida tuve una visión, mi hija menor parada frente a ambos, y me dijo, ella te sucederá a ti, después de ti, capacítala porque yo estaré contigo. Desde ese momento lo veía conmigo en todas partes donde yo iba, y veía ángeles ministrantes en mi casa. Ellos vestían vestiduras de color beige, sus vestiduras eran de esos colores y tenían diademas sobre su cabeza. Los veía en todo momento. Al principio sentía temor, pero luego me acostumbré a ellos y tenía mucha paz. En todo ese día se llenó mi vida de visiones horrendas, porque estaba viendo en la dimensión de Dios, o como Dios todo lo ve. A la 1 a.m. del día 8 de mayo escuché una voz audible de una mujer que dijo, morirás lentamente. El Señor me dijo, levántate y destruye el decreto, y así lo hice. Cuando eran las 5 de la mañana, el Señor me habló y me dijo, mira por tu ventana lo que está ahí en la grada, pero no veía nada. Entonces decidí salir hasta donde estaba la primer grada, y vi una serpiente hecha de guirnaldas. Era de color verde, gruesa con blanco, enrollada, simulando, ¿verdad?, que en forma de una serpiente, simulando una cabeza gigante, viendo hacia adentro de mi casa en posición de ataque. El Señor me habló y me dijo, toma la vara de Moisés y sácala. Le pregunté, Señor, ¿cuál vara? Yo en ese momento lo relacioné a la autoridad que Él me había dado, y me mostraba una vara que yo tenía en mi jardín de unas ramas que había cortado días antes de una planta de caso o guayaba de fresco. Y me dijo, coge la serpiente con la vara, porque esa tendrá poder únicamente en tus manos. Sácala fuera de la calle y quémala. Y cuando la saqué, vi que había en la alcantarilla de la acera de mi casa, de las aguas negras, un tenedor hacia abajo y otros elementos. Los quemé, declarando que el ángel de la muerte no tocaría mi vida, ni mi casa, ni mi familia, y que todo decreto se volvía en contra de quien lo enviaba y de todos sus primogénitos y generaciones, porque mi casa, mi familia, mi vida estaban marcadas con la sangre de Jesucristo. El Señor, por la tarde del día 9 de mayo me muestra a las 10 de la mañana una visión, y me mostraba una muñeca como de 1,50 m, 1,75 m, por ahí, con blusa negra y enagua roja. Era algo parecido a una vestimenta que yo tenía, y tenía sobre su cabeza una corona de espina en forma de lluvia atada a su frente. Estaba sentada atada a una cruz negra. Salí al frente de mi casa y encontré un clavo quemado, hilos rojos en cadena. El Señor me dijo, hay un decreto sobre ti, tenemos que invertirlo. Ayunarás y morirás conmigo. Pero yo no entendía nada hasta este momento, y así lo hice a partir del 7 al 10 de mayo. Me dijo, te pondrás un vestuario similar, pero serán los colores inversos. Me dijo, báñate, úngete y ponte una blusa roja, que por cierto era la única que yo tenía, un pantalón de vestir negro porque no tenía enagua negra, y unos zapatos dorados. La usarás 3 días y medio y la quitarás únicamente para bañarte, asearte, y otra vez la usarás, porque el decreto de muerte que te hicieron es para que mueras en 3 días. Y me dijo, no comerás ni beberás hasta que se invierta el decreto de muerte. Yo le
Yo en este momento, me decía el Señor, te sostendré y te fortaleceré. Yo estaré contigo y no podrás guerrear, aunque te veas acechada, cerrarás tu boca y no dirás nada. En esos 3 días vigilarás, porque viene mucha persecución, tal cual yo mismo sufrí en mis tiempos de persecución antes de mi muerte. Te haré sentir mis sentimientos, me decía el Señor, lo mismo que yo sentí, y te daré señales de todo lo que acontezca, pero te daré 2 señales únicas con relación al invertir este decreto. No te levantarás de este sillón, porque esa será tu cruz. No podrás levantarte de ahí solo podrás hacerlo, me decía el Señor, para bañarte e ir al sanitario, y luego regresarás a tu campo. Ese es el decreto que te han levantado y ese es el decreto que hay que invertir. Era para mí desesperante estar ahí. Tampoco, me decía el Señor, no tomarás nada de líquido y yo te alimentaré, me decía el Señor. Yo recuerdo que solamente tomaba agua para mojar mis labios cuando estaban secos. Durante 3 días y medio en ayuno, empezando el día 10 de mayo, vistiendo como el Señor me dijo y siguiendo sus instrucciones, mi sufrimiento era exageradamente tormentoso. Hermanos, yo también tengo un video aquí en mi canal que lleva como título Revelación de los sacrificios de Jesús. Les invito a verlo, porque esta también tiene un contenido, hermanos, donde yo le comento todo lo que el Señor me muestra, todo lo que yo siento, todo lo que Él me revela en cuanto a sus persecuciones y sus sacrificios. Recuerdo que era tormentoso estos días. El día 12 de mayo, cuando llevaba 3 días de ayuno, a la 1:24 p.m. hubo una señal poderosa y se sintió un temblor en todo el país. Y según las noticias fue de 6.0 grados. Las personas lo sintieron y se asustaron por su fuerza. En realidad se movió fuertemente la tierra. Ante la humanidad fue un temblor más, como algo normal que suele suceder en una nación, pero realmente no era algo de costumbre en el momento que comenzó a temblar, porque yo estaba cargando mi cruz como me habló el Señor. Tenía mis ojos cerrados, completamente agotada de todo lo que veía. Era un tormento inexplicable. Mi esposo y mi hija, yo sentimos el temblor fuertísimo, y al frente de mi casa se escuchó como el estruendo de millones de carros, del estruendo de muchos carros. Mi esposo dijo: Dios reprenda al diablo. Pero en ese momento yo tengo mis ojos cerrados y vi un caballo blanco resplandeciente que pasaba en los aires frente a mi casa, y me maravillé en gran manera, y el Señor me dijo: señal número 1. Después los ayunos se intensificaron, y el Señor me preparó y me dijo: no entregarás ayuno y los harás 3 días y medio continuos. Y los hice del 19 de mayo al 22 de mayo hasta las 3 p.m. Del 26 de mayo al 26 de mayo hasta las 3 p.m. El Señor me dijo: ayunarás a partir de hoy 40 días. Y hermanos, quiero decirles que del día 7 al 10 de junio fueron ayunos de 24 horas sin entregarlos. Del 31 de mayo al 9 de julio del año 2019 se cumplieron los 40 días de ayuno, pero el Señor me dio la victoria y terminé haciendo los 50 días de ayuno. El día 13 de mayo le pedí fuerzas al Señor y me dijo: póstrate rápido delante de mí. Me postré con autoridad, verdad, del Señor, porque Él me ordenó, y vino sobre mí un poder que tembló el lugar donde me encontraba. Me dijo: vuelve a tu lugar, y sentí fuerzas impresionantes. Cuando era la 1 de la tarde sucedió algo impactante. Entre las puertas de mi habitación y la de mi hija tenía 2 cortinas blancas con dorado, porque estamos en proceso de construcción de mi casa y las paredes. En ese momento, verdad, no tenían las puertas, y es lo que estaba cubriendo las puertas de mi casa. Entonces estábamos en ese proceso cuando de repente sucedió algo. Me encontraba sola en mi casa y de pronto literalmente cayó las cortinas de mi habitación y me impacté mucho, y el Señor me habló diciendo: se rasgaron las cortinas del templo, póstrate porque hemos vencido el decreto. En ese momento todo parecía, y algo raro sucedió, y era como
una película de terror lo que vivía. Me postré y adoré al Señor y me dijo el Señor: quítate las ropas viles y sucias y quémalas, haz un altar para mí en el lugar donde te lo indique. Y lo hice en el lugar donde me atacaban más, que era en el patio de mi casa, y llegaban muchos pájaros negros a hacer ruidos horribles y a pelearse entre sí, también gatos a correr, a dejar decretos, a hacer escándalos. Y el Señor me dijo: son demonios dentro de esos animales para traer los decretos a ti. Las manifestaciones se tornaban más constantes y vi una monja vestida de negro pararse por la ventana de mi habitación. Era gigante, como de 2 metros, más o menos de altura. Vi un hombre negro, achinado, cabello lacio, también presentarse por la ventana. Era como un negro. Y vi que ese hombre salía como del infierno. Era un indio, pelo rasta, tatuado. Era exactamente el mismo que yo había visto en el primer sueño, cuando yo iba en el bus que supuestamente iba al viaje al mar. Vi todos los espíritus chocarreros del Chavo del 8 y toda una familia de la vecindad del Chavo. Hermanos, por increíble que usted crea, esto es real. Son muchos espíritus de los infiernos, de hechiceros sacados, espíritus de tormento. Y por la noche había también por mi casa, al frente de mi casa, había un sapo por mi cuarto, de la parte de afuera, que no se iba y tenía días de estar ahí. Antes de continuar, quiero también resaltar algo, que resulta que mientras yo me encontraba en esos ayunos y en esa situación, hermanos, de persecución, mi esposo y mis hijas estaban totalmente preocupados, porque ellos decían que me iba a pasar algo porque no comía, pero ellos no estaban comprendiendo realmente lo que yo veía, porque ya Dios había puesto los ojos de Jehová en mí. Yo veía como Dios veía las cosas. Ellos no podían comprender tampoco la situación, la persecución de que venía hacia mí, o que la persecución que me estaban dando. Ellos no entendían nada. Y con respecto a este sapo, hermanos, fue una de las grandes manifestaciones que el Señor me mostró, ¿verdad? Con respecto a uno de los brujos que tenía poder para transformarse en animales. También quiero decirles y adelantarle algo, que el Señor también me mostró ya en estos últimos días, a principio de este año, en enero del año 2020, donde yo veía un pájaro, hermanos, precisamente de la misma forma que lo había visto antes. Era un pájaro que tenía dientes, tenía colmillos, tenía la cabeza redonda, tenía pico, ojos redondos, tal como yo lo había visto en la visión anteriormente, en el sueño, donde veía que salía el espíritu, el destructor de los edificadores debajo de la tierra. Y tenía en una ala tenía un 1, en la otra ala tenía un 12 y en el pecho tenía 19. El Señor me dijo que ahora sí, que yo en la visión lo sacaba, lo desplumaba y se iba. Y el Señor me revelaba que era precisamente todo el año donde estos principados, estas potestades habían venido a dejar decretos en mi casa. El 1 representaba del mes número 1 al mes número 12 del año 2019, todo lo que habían hecho en contra mía. Quiero decirles también que el Señor a mí no solamente me permite guerrear con esos brujos, sino con las 7 potestades del satanismo. Por esa razón es que, hermanos, yo les comparto esta revelación. Y ahora sí, para que ustedes entiendan, ¿verdad?, con respecto al sueño que tuve, donde el hombre se manifestaba y me mostraba su poder, que él podía transformarse en animales. Fue una de las manifestaciones más grandes que el Señor me reveló. Este sapo lo sacábamos y volvía continuamente. Por la noche, después de mi oración, me acosté y tuve una visión que desencadenó toda la guerra espiritual de alto calibre a un nivel impresionante, jamás vivida y jamás pensada y hasta ahora contada. Vi una serpiente gigante en dirección del norte que venía que medía toda una cuadra o 100 metros de largo, y su grosor de unos 500 centímetros en circunferencia. Su cabeza era gigante y se arrastraba a una velocidad sumamente, casi volando sobre la tierra. Se desplazaba violentamente con furia hacia mi casa y hacía un rugido y era negra. Cuando vi que venía hacia mí, dije: Señor, envía 3 ángeles guerreros a atraparla antes que llegue aquí donde me encuentro, antes que se acerque, que tus ángeles traspasen con su espada el corazón de esta serpiente.
Vi que venía y se enrollaba en la planta que yo había cortado, y vi la planta que se prendió en fuego y un perro negro gigante dentro de la planta que gemía y aullaba horriblemente a mitad del camino. En este momento, cuando veo la visión de la serpiente que se enrolla, pero al mismo tiempo la veo de largo nuevamente, entonces yo veo que a mitad del camino donde venía la serpiente, vinieron los 3 ángeles y una mujer con cabello colocho tipo raza negra, blusa blanca y pantalón celeste, caía al suelo con una cruz incrustada en su espalda y una espada que traspasaba su corazón. Luego vi salir todos los espíritus de destrucción por debajo de la tierra de las aceras de mi casa, y eran miles y miles y millones de espíritus que salían de todas partes, salían por las tuberías de los cables de electricidad, de las tuberías de las aguas potables, de los servicios sanitarios, de las tuberías de agua, de las aguas negras, salían como a semejanza de humo negro. Y vi salir un espíritu con sombrero y muchas ratas peludas que en este momento de este lugar donde yo había cortado la planta de salvia. Me levanté a guerrear y terminé sumamente cansadísima. Vi 3 principados que también venían hacia mí de la parte sur con armas sumamente poderosas tipo cañones. Yo le dije: Señor, envía 3 ángeles guerreros para que vayan a su encuentro, los aten y los destruyan. Y vi cómo los atrapaban y los encadenaban. A partir de ahí mi guerra se intensificaba cada segundo, y yo le decía al Señor: envía más ángeles también en este momento, porque yo veía y sentía la necesidad que me enviara más ángeles guerreros. También veía el espíritu de muerte quemada con su espíritu, y vi cuerpos desmembrados de cuerpos muertos, y vi también vi nuevamente una monja vestida de negro, y su pelo negro y su cintillo en su cabeza era blanco. El Señor me dijo: ella es la Santa Muerte y peleará contigo. También a potestad del negro Felipe vendrá a guerrear contigo. Y yo estaba en gran manera aterrorizada porque yo no sabía quiénes eran. Entonces envié a llamar 2 personas que se sentaban a mi mesa, y yo les capacitaba para que oraran por mí, pero me mandaron diciendo: no podemos ir. Y en este momento recordé cuando Jesús dijo a sus discípulos que oraran por él para ser fortalecido mientras él subía al Getsemaní a orar, porque llegaba la hora de su aprehensión y su crucifixión. Ellos no lo hicieron. En esos días yo peleaba levantando la vara que el Señor me había dicho que la ungiera, que esta vara iba a tener poder en mis manos, y yo la levantaba en lo alto, y la misma que había utilizado para quemar los decretos, ¿verdad? La serpiente y los otros objetos de brujería y todas las cosas que venían a dejar todos los días frente a mi casa. Entonces yo la había ungido con aceite por orden del Señor, pero de un pronto a otro desapareció del lugar donde yo la había dejado guardada, y buscaba y no la encontraba. Y el Señor me dijo: mira dónde está tu vara. Y vi en una visión a la muerte que la tenía en sus manos. Me asusté mucho y dije: ¿cómo sucedió esto? Y el Señor me dijo: recuerda que yo soy un espíritu. Declaré: y no importa, le dije yo, pero en tus manos no tiene poder, solamente en las mías. Este día el Señor me dijo: quema la planta, y así lo hice. Fue entonces cuando yo quemé la planta. De ahí entonces la guerra era más fuerte e intensa, y cuando eran las 3 de la madrugada vi los demonios y espíritus que salían por las paredes, y comencé a sentir más tribulación. Le dije al Señor que me enviara más ángeles guerreros, y eran como soldados. Empecé a ver cómo el Señor me enviaba ángeles, y los vi en la semejanza como soldados con sus armas. Y Dios me permite ver en este momento un ejército de ángeles guerreros rodeando mi casa. Estaban tomados de la mano haciendo un cordón alrededor de ella. Y me dijo: dile a mis ángeles que te envíe en este instante, que aten, amordacen, encadenen y envíen a los abismos los espíritus. Y yo lo hacía así como el Señor me dijo. No todos los espíritus tampoco irán a los abismos, muchos irán a los infiernos también, ¿verdad? Que eran los espíritus de los muertos invocados. Tuve el privilegio de ver hermanos que hacían lo que yo les ordenaba, y les decía: guerreen y no se detengan, y los animaba. Yo recordé aquella revelación del año 2016 donde yo les ordenaba a un ejército a pelear, y yo iba al mando de la guerra. Y vinieron entonces de los 4 puntos cardinales 2 brujos y una bruja, y decían en este momento que salgan todos los ejércitos del desierto, y me los enviaban, que salgan todos los ejércitos del abismo, y me los enviaba, que salgan todos los ejércitos de los mares, y
así sucesivamente, y yo estaba agotada de guerrear y no soportaba más. Entonces le pedí al Señor que me enviara un querubín. Vi cuando llegó y acordonó el altar o la planta que yo había derribado y había quemado, y vi que puso una cadena y se quedó custodiando. Era entonces como un francotirador, era semejante a un francotirador. También tenía armas de alto rango, y paró luego sobre el muro de mi casa, custodiando el lugar de la planta que yo había quemado. Cuando los hombres y la mujer me enviaban los ejércitos de demonios, la lucha era más fuerte, y le pedí al Señor un serafín, y era como un capitán de ejército con rango superior. Empecé a sentirme más segura porque ya los veía guerreando conmigo. Eran hermosos y fuertes. Le pedí a los ángeles que ataran a los hombres y a la mujer cuando habían enviado gran parte de los demonios a los abismos. Los agarraron, los amarraron con las manos hacia atrás, le ponían las manos hacia atrás, amarraron sus pies con cordones anchos y muy fuertes. Los pusieron en un triángulo y les dije: manténganos sujetos mientras hago un altar para el Señor y le prendo fuego para derribar sus tronos, y así lo hicieron. A las 5 de la mañana veo que literalmente yo salí a quemar ahí donde los ángeles habían dejado esos 3 espíritus de estos brujos. Y a las 5 de la mañana sucede, ¿verdad?, que veo que salta el sapo grande que siempre estaba ahí en la acera de mi casa, y sacaba 2 lenguas como unas tijeras muy agudas y negras, y vomitaba una plaga de animales negros que corrían sobre las paredes del muro de mi casa. Entonces el Espíritu Santo me dijo: te mostraré la magia y la manifestación de la hechicería. Y me dijo el Señor: toma algo para que lo amenaces. Yo cogí un machete que tenía, y mientras lo reprendía le mostraba el machete en mis manos, y él se corría con las 2 patas delanteras, se cubría el rostro, y con las patas traseras se paraba brincando hacia atrás para protegerse. En ese momento dije: podría traspasar tu corazón con mi espada, pero el Señor me habló y me dijo: no, dile que le darás el privilegio al ángel de Jehová que lo haga. Y así lo hablé. Y aún recuerdo que a las 6 a.m. me dijo el Señor: míralo bien lo que va a suceder. Y vi como un hombre salía del camuflaje de ese sapo y salió agachado corriendo. Me quedé en shock, no pude ni moverme. Al instante no podía creer lo que mis ojos veían. Era algo sobrenatural y tormentoso. Todo lo que veía no lo podía evitar. Todo lo que salía de la tierra. Salían millones y millones de demonios y espíritus de destrucción. Salían espíritus de muertos, y los ángeles los enviaban a los infiernos a muchos de espíritus de muertos. Según el Señor me decía que les ordenara, se veían ir con todo y ataúdes. Salían espíritus como zombies. Se me presentó un brujo que quería abusar a mi hija en una visión, y yo estaba guerreando fuertemente, mi esposo a la izquierda y mi hija a la derecha de mi cama, y yo en medio de ellos para que no los tocaran. Era cansado, se me iban las fuerzas, yo los protegía a ambos. Venía en este momento, veía también manos de hombres y dedos reales tocando todas mis pertenencias y mandando maldiciones. Yo los ataba y los reprendía, y me querían volver loca. Esa era la palabra. Me atormentaban en gran manera, pero el Espíritu Santo y un ejército de ángeles estaban conmigo ministrando mi vida. Era desesperante, no podía dormir con mis ojos abiertos y aún cerrados. Yo podía verlos debajo de la cama. También escuchaba la voz de una mujer y la veía en un ataúd, y desesperadamente decía: basta, ustedes pelean mucho. Y yo le decía: cállate. Mi desesperación era tan grande, y yo los ataba, los reprendía. Era inconsolable mi súplica al Señor que terminara todo esto, pero era imposible. Habían espíritus que decían, enviando decretos de cáncer, y yo los reprendía. Habían demonios y espíritus que salían como gateando, y a todos los ángeles del Señor los lanzaban a los abismos, y a los muertos y zombies y a los infiernos los lanzaban, y a las plagas de animales a las profundidades de los mares, muchas plagas marinas. Los ángeles los lanzaban también a sus lugares. Hermanos, y el día 9 de mayo todo parecía como una película de terror, como les vuelvo a decir, pero era real todo lo que yo estaba viviendo. El 9 de mayo la guerra no paraba, y yo estaba sin fuerzas, agotada al máximo nivel.
de cansancio. Este día me enviaron muchos espíritus de tormento y sentía morir. Yo veía una carroza gigante con espíritu de muerte, y para esto el Señor le había revelado a una de mis vecinas un sueño donde le mostraba muchas escenas, y todo lo que precisamente ella me contaba que tenía en su sueño fue lo que me sucedió a mí. Ella vino a mí a contármelo para que yo le interpretara el sueño, pero yo inmediatamente me di cuenta que eso era para mí, no para ella. Yo recuerdo que el día 6 de mayo al día 9, Dios me alertaba cada vez que un brujo estaba frente a mi casa, y me entregó como 10 brujos de los que guerreaban conmigo. Espiritualmente tuve la oportunidad de predicarle a estos cuando ellos peleaban conmigo espiritualmente, pero luego tuve la oportunidad de predicarle cuando me los entrega literalmente a 4 de ellos. Y aunque no rechazaron la palabra, tampoco aceptaron, pero quedaron al descubierto delante de Dios. A las 4 de la mañana me levanté y sentí invadida mi casa de espíritu de muerte. Vi un ángel en el altar que yo había quemado, rescatando del altar un niño que tenía forma femenina. Este ángel era muy alto, de cabello largo y rubio y con trenza, y lo llevaba en sus brazos. E inmediatamente vi que de ese altar salía toda mi familia. El primero que salió fue el espíritu de mi papá. Ahí es donde yo veo que cuando el Señor me muestra al altar un espíritu que tenía un sombrero, hermanos, déjeme decirle que el que usaba sombrero era mi papá. Y el primero que veo salir es mi papá, y luego a cada uno de mis hermanos. Fue algo impresionante. Ese día se cumple la parte de mi sueño de cuando yo iba a un paseo al mar con mi hija y mi esposo. Cuando era las 12 de mediodía, se apareció en mi casa. Este día literalmente el pastor que iba en mi sueño a mi izquierda, y que venía él literalmente con 3 jóvenes, y me llevó aceite para ungir a mi hija y a mí. Y dijo: Jehová te reprenda, Satán, Jehová te reprende. Exactamente lo que la palabra del Señor dice en Zacarías 3, que la gloria de Jehová esté sobre ellas, dijo él, citando las mismas palabras del libro de Zacarías. Y sucedió que en este momento veo venir un batallón de ángeles, pero también veo la muerte, y Dios me permite ver en los cielos una nube, y vi al ángel de la muerte. Ahí por primera vez en mi vida, ¿verdad? Veo, porque yo veía con los ojos de Jehová. Les recuerdo que yo estaba viendo como ver un foco encendido, todos los espíritus y todas las personas y todas las cosas las veía en esa forma. Ayunaba. En ese tiempo, ya para entonces me encontraba muy débil, ya que Dios me había puesto a ayunar así muy constante, y ayunaba 3 días y medio y descansaba 2, y otra vez la misma rutina, hasta que empecé con los 40 días de ayuno hasta terminar 50. Después del mediodía del 13 de mayo guerreé todas las noches y esos días sin dormir ni un segundo, guerreando fuertemente. Este día por la noche le pedí fuerzas al Señor y fui fortalecida. Entonces comencé a ver a las brujas rodeando la alameda, enrollando serpientes alrededor de toda la calle. El día 14 de mayo se levantaron para poner literalmente un altar en un poste de luz en la esquina de la alameda de mi casa, atando con cadenas una puerta de una buseta, la estructura de una moto y la silla de una bebé. El Señor me alertó todo lo que estaba pasando. Lo veía extrañadamente, porque la gente que pasaba se preguntaba qué significaba eso, pero yo sí realmente sabía. Y el Señor me dijo: ve y destruye el decreto de muerte que está en esa esquina. Este decreto era para generar una muerte segura en mi esposo, que maneja moto, para mi hija que viajaba en buseta escolar, la silla de bebé que representa muerte para mi esposo y mi hija. Pero yo fui 3 veces a destruir el decreto. Entré a mi casa y vi, por cierto, muchos espíritus de brujos y brujas y de demonios que se presentaban en mi casa y decían: enviemos plagas de insectos, pulgas, piojos, sanguijuelas, mortandad, pestilencia, legiones, potestades, y todo lo que veía llegar al instante, y yo los ataba y enviaba al abismo. Hermanos, quiero decirle que literalmente en esta ocasión yo salí al frente de mi casa y literalmente había una plaga de animales, de la cual yo tuve que coger una manguera y
prendí el chorro al máximo nivel y empecé a declarar que se ahogaban todas las plagas que habían lanzado sobre mi casa, y se iban y se ahogaban y las quemaba con el fuego de Jehová. Las prendí. Yo recuerdo que empapé toda la acera hasta que se hizo un río de agua, y así salieron en las aguas ahogadas. Esto fue literalmente. Recuerdo también de que no soportaba ya y deseaba morir, que ver todos los demonios y brujos haciendo conjuros. Clamé con un gran lamento al Señor y le dije: por favor, ten misericordia de mí. Te doy 3 días, Señor, para que todo esto termine. Pero en ese momento también yo recuerdo que le dije: Hijo de Dios, haz que pase de mí esta copa si es tu voluntad. Le dije: Señor, te doy hasta el mediodía mejor para que pare todo esto. Y me dijo el Señor: cuando caiga la piedra en tu casa, será la señal que tus enemigos cayeron también. Resiste un poco más, porque los que quedan se levantarán con las pocas fuerzas que tienen, pero no prevalecerán. Le dije: Señor, te doy hasta el mediodía para que termine todo eso. Hermanos, mis guerras eran literal y espiritual, por cuanto el Señor ya me había mostrado casi una docena de brujos, y que literalmente venían a poner todas las cosas, los elementos que ellos utilizaban, trayendo maldiciones a mi vida. Cuando eran las 7:45 de la mañana, yo estaba adorando al Señor con música de adoración, y de repente escuché el ruido de unos vidrios que caían al piso quebrado y las ventanas quebradas. Fui, recogí y guardé la piedra para recordar ese día y tenerla como prueba de ese momento. Afuera de mi casa había una copa quebrada, y el Señor me dijo: ve y tomadla, guardadla como señal que mi copa será derramada contra todos tus enemigos. Antes del mediodía el Señor me dio la respuesta, y quiero decirles que esa copa también yo la tengo guardada. Yo tengo guardado todos los elementos que el Señor me dio como señal. Y sucedió que por un momento vi muchos espíritus de brujos y demonios, de repente, que vi que hicieron en la forma de una corona, y uno a uno comenzó a entrar en mi cabeza, y sentí una fuerza que entró en mí. Grité tan fuerte y tocando mi cabeza le dije: Señor, ten misericordia de mí, ¿qué está pasando? Y escuché la voz del Señor que me dijo: he cumplido. Y vi una copa de sangre oscura que se derramaba sobre mi cabeza, y me dijo: vendrás a juicio y Satanás te acusará delante de mí, para que se cumpliera la palabra de Zacarías 3. Así que cumple, ¿verdad?, la primera parte del capítulo de Zacarías 3. Y luego me mostró, dice la palabra del Señor, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora vi cómo eran muchas voces en mi cabeza que me maldecían, pero sentía paz inexplicablemente. A las 2 p.m. llamé a un pastor, colega mío también, que viniera a orar por mí y por fortaleza. Y cuando eran las 5:30 de la tarde tuve una visión: los cielos abiertos y unos francotiradores sobre los techos custodiando mi casa. Eran muchos ángeles cuidándome y tenían preparado todo. A las 6 p.m. llegó el pastor con 2 siervos más y oraron por mí, y uno de ellos reprendió, y vi cómo salieron los espíritus que habían entrado en mí al mediodía. Escuché una voz audible que me dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y sentí una culpabilidad horrible y le respondí: Señor, perdóname porque yo no entendí la visión. El Señor me dijo: era necesario que ellos vinieran contigo para el juicio. Ahora no será hoy tu juicio, sino que será desde luego, unos días después. Los siervos se fueron y el Señor me dijo que era necesario, ¿verdad?, que ya no iba a ser hoy ese día el juicio que me tocaría. Pasaron 3 días y a las 6 p.m. me dijo el Señor: prepárate y acuéstate. Y me acosté cuando nuevamente escuché las voces en mi cabeza, y muchos demonios hablaban sacando todo mi pasado, me maldecían. Ellos estaban a mi derecha y el ángel de Jehová que estaba a mi izquierda, y el ángel me decía: resiste, que yo estoy aquí contigo. Mi juicio duró exactamente y aproximadamente 1 hora y media para que se cumpliera la palabra del Señor, ¿verdad?, que iba a ser juzgada. Desde el 13 hasta el 18 de mayo mis guerras eran tan fuertes, que tanto así que no paraban, hasta que Dios empezó a darme más y más fuerza. Pero las guerras espirituales continuaron hasta que a mediados de junio
del año 2019, entonces ya fui y noté algo, que cada vez que lo hacía tenía mayor autoridad, y el Señor me dijo: te he dado autoridad sobre los brujos y todos los ejércitos de las tinieblas. Para gloria de Dios, mi vida cambió, hermanos, para bien. Aunque mi prueba tuvo sabor amargo, hoy día tiene sabor a miel, porque he sido libre de la presión arterial. Quiero testificar que el Señor quitó de mi vida la adicción a la Coca-Cola, que a mí me gustaba mucho tomar el refresco de la Coca-Cola, el café y toda atadura al medicamento. Llevo más de un año que se fue toda enfermedad de mi vida, toda maldición terminó. La situación del matrimonio cambió. En el ministerio he visto el respaldo en gran manera del Señor, y también en todas las áreas de mi vida. El Señor me dijo: te ordeno que capacites muchos hombres y mujeres en esta área y las llamarás guerra espiritual de alto nivel. Es necesario que lo hagas, porque Satanás ha matado mucha iglesia por medio de la brujería. Ha matado muchos de mis pastores y ministros, me decía el Señor, han muerto en manos de los brujos por causa de la hechicería, y por esta razón estoy testificando para honrar al Señor. Quiero decirles que para poder armar este testimonio me llevó casi 3 semanas y un año, y más de un año, para testificar. Satanás muchas veces me atormentaba diciendo que no iba a hablar y que iba a callar y que nadie me iba a creer, pero al final el Señor me dijo: tú no tienes por qué tomar importancia de ninguna amenaza del diablo. Me dijo el Señor: si es más poderoso el que está contigo que el que está afuera. Yo estoy contigo, me dijo el Señor, y ninguna acechanza ni amenaza, me decía el Señor, tiene poder contra tu vida. Pero el Señor me dijo: testifica y capacita a mi pueblo, y yo te respaldaré y estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Mis guerras continúan, hermanos, pero ya no soy más esclava de Satanás ni del temor. Sé que Dios está conmigo y nunca me dejará, y Dios me da la victoria sobre todos mis enemigos ocultos. Quiero decirles, y para terminar, cumplió el sueño que mi esposo también iba conmigo al paseo en el mar y se sentaba en la parte trasera del bus, porque viajó para Estados Unidos en esos días y experimentó las guerras espirituales jamás vividas estando lejos de casa. También tuvo guerras muy fuertes con brujos, le hicieron la vida imposible. Él vio las manifestaciones de las tinieblas, pero también vio a Dios. Dios estuvo con él en todo tiempo. Deseo testificar que a través de las enseñanzas que Dios me permite compartir, muchas personas han sido libres para la honra y la gloria del Señor. Quiero decirles también, verdad, que para la gloria de Dios, hermanos, pude ayunarlo 50 días. De las cuales recibí gran fortaleza, y el Señor ha venido cada día que pasa mostrándome y enseñándome, dándome nuevas enseñanzas acerca de todas esas cosas. Agradezco plenamente al Señor por su misericordia, esas misericordias que son nuevas cada día. El Señor algo nuevo tiene preparado para nosotros. Agradezco a mi Dios porque Él es el único, hermano, que nos capacita. Yo tenía la responsabilidad de compartir este testimonio con ustedes. Por eso les pido que si realmente usted escucha este testimonio, compártalo, reprodúzcalo lo más que pueda, hermanos, reprodúzcalo, compártalo, para que la iglesia del Señor abra sus ojos y tenga el entendimiento total de cómo nuestros enemigos pueden destruirnos, cómo el diablo puede destruir a la iglesia del Señor. Ya hoy día, por la gracia y la misericordia del Señor, he sentido el respaldo de parte del Señor, y siento plenamente la presencia del Señor en mi vida, que hoy día ya si hacen la guerra, la hacen de lejos, porque no pueden ni acercarse. Ya el Señor les ha prohibido acercarse a mi vida, y me mantengo parada en la brecha. Cuando el Señor me muestra un altar o un entierro que vuelven a construir en mi nombre, inmediatamente lo destruyo y lo quemo con el fuego de Jehová, hermanos, y todo desaparece. Todos los decretos se queman, los quemo, los dejo desautorizados y sin poder. Apago velas encendidas en mi nombre, y así, hermanos, es como yo logro mantener mi vida espiritual hoy día más fortalecida en el Señor. Es de esta manera que yo me cubro, es de esta manera, hermanos, que yo ahora guerreo, pero todo lo hago para la honra y la gloria de Dios. Este testimonio espero que sea de gran edificación para su vida, ya que para mí, quiero decirles que mi año 2019 fue el año más terrorífico, más espantoso de toda mi vida, en la historia de mi vida. Durante la edad que tengo, nunca había vivido situación tan espantosa, hermanos, pero también
también fue el año más bendecido porque pude ver al Espíritu Santo conmigo, a los ángeles del Señor, a los querubines, a los serafines. Pude ver las grandes misericordias de mi Dios. Vi al Señor acompañándome en todo tiempo y aún así, hasta este momento siento cuando Dios está conmigo y el Espíritu Santo me visita constantemente. Nunca me ha dejado sola y quiero fortalecerles en el nombre de Jesús. No tenga temores porque el Señor siempre va a guardar su vida, hermanos, de todos sus enemigos ocultos. Incluso el Señor me trajo una palabra profética, valga la redundancia, por medio de un profeta, donde el Señor me decía que todos aquellos que me hicieron la guerra, todos aquellos que querían verme mal y destruirme, ya nunca más los iba a volver a ver. Hermanos, y yo creo fielmente de que Dios, cuando te trae una palabra, sé que los esfuerzos que uno hace, hermano, los sacrificios que uno hace en cuanto a esto, tienen su recompensa, porque yo he visto libertad en todas las áreas de mi vida. Agradezco plenamente a mi Dios Todopoderoso, que Él es el que me da las fuerzas para vivir, que Él es el que verdaderamente me alimenta con su espíritu, y eso es lo que yo más deseo, que usted sea libre en todas las áreas de su vida. Por eso, por favor, entren a mi canal, suscríbanse, compartan, denle me gusta, porque yo voy a estar dando lecciones de guerra espiritual de alto nivel, mostrándole que los elementos utilizados para construir esos altares de maldición que nos lanzan, pero también, hermanos, estaré dándole algunas lecciones de cómo usted puede ser libre. Así que el Señor me les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Comparta nuevamente este video, reprodúzcalo y bendiga a la iglesia del Señor o a las personas que usted vea con tanta necesidad, hermanos, de ser libre.